La nueva Mako es toda una declaración de intenciones. Berria deja claro con ella que quiere jugar en la Champions League de las bicicletas. ¿Cómo llegar a la cima? Desarrollo, innovación, tecnología. Acompañadme porque hoy vamos a descubrir todos los detalles que hay detrás de la nueva Berria Mako Generación 4. Vamos a hablar ahora de las suspensiones porque han aumentado su recorrido. En la parte trasera han pasado de los anteriores 105 milímetros a los actuales 113, un aumento de 8 milímetros que vamos a encontrar en todos los modelos de la nueva Mako. Y la parte delantera es muy interesante porque ofrece la posibilidad de montar varios recorridos, 110, 120 o lo que Berria denomina un down country largo de 130 milímetros. Así que prácticamente hay opción para todos los usuarios encontrar su combinación perfecta. Vamos a comentar ahora qué tal sube esta nueva Mako, aquí negociando un 15% de pendiente. Lo primero de todo, hay que mencionar que es una bicicleta que por construcción, por planteamiento, geometría, es de las grandotas, de las que son formato tanque, ¿vale? Pero todo y con eso, la subida no se hace pegajosa, no tiene esa sensación de tractor que otros modelos sí que tienen en cuanto empieza a marcar para arriba la cuesta. No voy a decir que es escaladora, pero sube con agilidad y buena tracción de la rueda trasera. Otro punto, es un monopivote. Viene montado en este caso con un mando de 3 posiciones de RockShox. Uy, que no puedo respirar. Si bien es un monopivote muy efectivo, que contamina muy poco la pedalada, en estas situaciones de mucha pendiente, con cadencia muy baja, en donde se aplica mucha fuerza en cada pedalada, yo os recomiendo que pongáis la posición intermedia. ¿Se puede ir completamente abierto? Sí, pero no le vais a sacar el máximo rendimiento a esta bici, no al menos en esta circunstancia. Así que posición intermedia y mejor para traccionar la rueda trasera y para que os contamine lo mínimo posible en el pedaleo, mientras va leyendo el terreno, claro está. Cuanto geometrías, ha sufrido una evolución o digamos que una adaptación a los tiempos modernos respecto a la generación 3 de Mako. Tenemos para empezar el ángulo de dirección, se ha relajado llegando hasta los 67,5 grados. Se ha verticalizado el tubo del sillín hasta los 76 grados. Se han recortado lo máximo posible las vainas. Aquí hay un currazo de ingeniería enorme para conseguir ocultar el amortiguador y a la vez recortar el carro trasero, pero lo han conseguido. Y por otro lado se ha alargado tanto el reach como la distancia entre ejes para que la bicicleta sea más estable a altas velocidades. A la hora de empezar un nuevo proyecto que arrancó en el 2021, Mako 4, realmente de los feedback que podíamos coger de corredores, de usuarios, de público, de clientes, sobre los puntos de mejora de la bicicleta, el único punto de mejora que realmente le veían a la bicicleta nos decían era si pudiese tener 2 portabidones, ¿no? O sea, entonces cuando tú vas a empezar un proyecto, vas a empezar un briefing, desde el mercado solamente recibes el feedback 2 portabidones, que están pidiendo 2 portabidones, nada más. Por lo demás, encantados y súper. Insistir en un tema, vamos a hacerlo tal y como sería una bicicleta montada ya por un usuario que la está utilizando, con sus portabidones, con todo, ¿no? Así que vamos a ver lo que requiere desmontar o no requiere desmontar para acceder a reglajes. Vale. El portabidón está anclado a la tapa, a la propia tapa del cuadro que camufla el amortiguador. Y el portabidón se ancla directamente en esta tapa delantera, con lo cual es obligatorio desmontar el portabidón para poder acceder a desmontar la tapa. 2 tornillos de portabidón, ahora tenemos 3 tornillos de anclaje de la propia tapa. Todos con llave Allen, ahí no hay mucha dificultad. Ocultando el amortiguador no solo se ha conseguido tener capacidad para transportar 2 bidones, sino que además está el efecto secundario muy positivo de poder bajar el amortiguador. De esta manera, si os fijáis, tenemos el eje pedalier aquí, tenemos el anclaje del pivote principal y este de aquí que sería el anclaje donde va la cabeza trunnion del amortiguador. Fijaros lo cerquita que está
de la caja de pedalier, cuando en el modelo anterior anclaba por aquí arriba. Cuanto más se consiga bajar el peso hacia el centro de gravedad de una bicicleta que siempre está en el eje pedalier, más estable y más aplomada va a ser la bicicleta. Y aquí la mejora, como podéis ver gráficamente, es sustancial. Venga, vamos para abajo, abrimos mando de bloqueo por completo y esto me sirve para explicaros dos funcionalidades que me han gustado mucho de esta bicicleta bajando. Para empezar, en estas bajadas largas, tendidas, con mucha velocidad, se siente el aplomo que te da el hecho de tener el amortiguador en la posición lo más baja posible, muy cerca del centro de gravedad del eje pedalier de la bicicleta. Se maneja sin problema. Y ahora que vamos a entrar en una zona así más de sendero, os puedo decir que en este tipo de zonas en donde el firme es irregular o es que hay botes constantes, en donde tenemos que hacer giros izquierda-derecha, muchísimo lo bien que va toda la cinemática de la bicicleta. Y no me refiero solo a la del amortiguador trasero, sino a la conjunción del delantero con el trasero. Hay una lectura del terreno por parte de la bicicleta que es increíble para tratarse de un monopivote. Si hubiese vendado los ojos y no supiesen si estoy encima de qué bicicleta estoy encima ahora mismo, pensaría que estoy encima de una bicicleta con doble bieleta, sistema complejo, algo por el estilo. A ver, que no me quiero matar. Porque realmente se va adaptando al terreno de una manera maravillosa. Y eso en parte se consigue gracias a que el amortiguador admite trabajos con muy baja presión. Para que os hagáis una idea, yo ahora mismo lo llevo al 25% del sac, cuando el fabricante, cuando Berria, indica llevarlo como mucho al 22%. Pero todo y con eso, al 25%, a mí me sigue trabajando muy bien, me sigue leyendo bien el terreno, cuesta abajo, y sobre todo me sigue contaminando muy poco cuesta arriba. Muy bien, brutal. Estas son características que ya estaban en... Uy, me he llevado media selva. En la anterior Mako, pero que se ha potenciado todavía más, yo creo que con el incremento de recorrido de esta generación 4. Increíble, y me comentabas antes, off the record, que precisamente la construcción de este cuadro os ha llevado a tener dos moldes externos, pero hasta 28, si no me equivoco, internos. Sí. En total son 28 moldes, o sea, prácticamente tienes el molde cara A y cara B, el molde como cualquier bicicleta, y ya tienes dos moldes. Y después en el interior son 26, un conjunto de 26 piezas, porque son unos moldes sobre todo en la parte interna del amortiguador que requiere una grandísima presión entre capas, porque es una parte súper rígida. Si tiene que ser una parte rígida en una bici normal, porque es sobre todo una bici de cross country, cuando saltas el gran impacto del peso del ciclista va en el eje pedalier. Cuando pedalea, la rigidez la tiene el eje pedalier. Pues además de todo eso, aquí también tienes el impacto de la suspensión que va casi encima del eje pedalier. Entonces, y además le está metiendo un amortiguador interno. Pues todo esto ha necesitado unas presiones de trabajo y una precisión y una complejidad que ha necesitado este conjunto de moldes para poder realmente llegar a hacer esta obra, porque realmente es una obra de arte dentro de lo que son las construcciones y la estructura de carbono. Y para poner en contexto, para que un usuario normal que a lo mejor no tiene por qué entender lo que quiere decir 28 moldes para un solo cuadro, el anterior Mako, ¿cuántos moldes tenía? El anterior Mako tenía 2 moldes como todas las bicicletas normales. Y ahora se ha pasado a 28, eso es una barbaridad. Claro, son piececitas que van dentro del cuadro, metálicas, además de los expansores, de los tradicionales expansores EPS de poliestireno o los Airbag, que eso lo tienen ya todas las bicicletas carretera montaña. Pero aquí sí, tenemos estas 26 piezas añadidas, realmente esta obra de arte de la ingeniería metida dentro, en la parte central de la bicicleta. En zonas más llanas, en donde la cadencia aumenta y la fuerza del pedaleo se distribuye entre muchas más pedaladas, esta bicicleta sí que permite llevar la posición completamente abierta del mando de 3 posiciones, sin perder efectividad en el pedaleo, con lo cual va leyendo el terreno de una manera espectacular y tú no pierdes ni un solo vatio en la lucha por tirar hacia adelante.
Si por algo destaca esta bicicleta es por el increíble trabajo de integración que se ha conseguido, ayudado también por las nuevas incorporaciones de RAM, como estos frenos con el sistema Stealth, que hace que los cables vayan completamente paralelos al manillar y quede todo estéticamente muy recogidito, pero sobre todo el trabajo de ingeniería que hay en conjunción del manillar del cockpit, que también está diseñado por Berria, y la entrada de los cables dentro de la pipa de dirección, que queda, como veis, muy bien direccionada, muy bien recogida, y lo más importante de todo es que, fijaros, no hay ningún tipo de crujido y los cables no están tensados. Hemos visto en otros modelos de bicicleta que últimamente sí te los esconden, pero hay fricciones ahí dentro. Aquí queda genial. Por supuesto, el cableado sigue su recorrido por dentro del tubo diagonal y esta parte de aquí que me ha encantado, porque fijaros cómo el paso del triángulo principal al trasero no se puede ver absolutamente nada de ningún cable, queda completamente oculto. Los cables siguen su camino por dentro de la vaina hasta que encuentran la pinza del freno o el cambio de la patilla de cambio en el caso de un cambio mecánico. Oye, ahora que lo veis desde la cámara onboard, decidme por favor si os parece bonito o no este nuevo cockpit que ha diseñado Berria, el Águila, porque para mí tiene una estética increíble. Yo creo que desde este ángulo se puede apreciar por completo. Característica muy a tener en cuenta es que la gente de Berria ha conseguido que quepan dos bidones de 750 mililitros, tanto delante como detrás, en todas las tallas de esta nueva Mako. Yo no llevo portabidones lateral, que lo necesitaríamos para poder introducir un bidón grande, pero bueno, lo podéis ver que entra sin problema. Esto es una talla M, en la S y en la L también lo vais a tener. Interesante este punto siempre. Vamos a hablar ahora del peso, pero para ello hace falta recordar que Berria ofrece dos tipos de carbono en sus cuadros. Para empezar tenemos el HM2X, que sería el más pesado, que tiene un peso de 2.175 gramos, y luego ya estaría el carbono de más alta gama, que lo encontramos con un peso muy reducido de 1.875 gramos. Ahora bien, vamos a pesar este modelo, precisamente porque no es tope de gama, y así nos resulta un poquito más interesante. Vamos a ver cuánto pesa por completo la bicicleta con este montaje, con el GX nuevo de RAM completamente inalámbrico, las Fulcrum de carbono, estos neumáticos Vittoria 225 tanto delante como detrás, y por supuesto teniendo en consideración que la vamos a pesar tal y como viene de serie, sin portabidones y sin pedales, eso sí, con 100 mililitros de líquido en las ruedas, tanto delante como detrás. Pues ahí lo tenéis, 11 kilos 730 gramos. Dejad vuestra opinión en comentarios. Con el objetivo de transmitiros las sensaciones de conducción de esta Berria Mako de la manera más gráfica posible, pues bueno, he elaborado aquí, como podéis ver, un cuadrante súper currado, en donde tenemos en uno de los extremos pues bicicletas que serían endureras de corte moderno, bicicletas que son muy estables a altas velocidades en línea recta, las bajadas, pero que no se defienden tan bien en recorridos así muy cerrados, con curvas lentas y sobre todo subiendo seguramente tengan ese puntito de sensación de tractor. Y en el otro extremo lo que tenemos son bicicletas ratoneras de corte old school, que se defienden muy bien en zonas muy viradas, pero a altas velocidades son más inestables, ¿no? Aquí en este extremo tendríamos la Super Caliber generación 1, la Scalper actual, la Super Caliber nueva, y en el extremo opuesto tendríamos precisamente la Scott Spark, que es la bicicleta que visualmente pues obviamente se parece más a esta nueva Mako. Lo he elaborado básicamente para que no os dejéis llevar por eso, por la primera impresión, porque si la veis así tal cual diréis, hey, seguramente sea muy parecida en sensaciones de conducción a la Scott Spark, y os aviso que no son extremos opuestos, pero poco tienen que ver. La Scott Spark yo la clasificaría como una de las bicicletas, pues eso, con unas sensaciones más modernas, más endureras, de más capacidad bajando. Sí es cierto que quizá tiene una sensación trotona a la hora de subir, sin embargo la Mako yo la clasificaría más en un punto intermedio de este gráfico, muy cercano a la Oiz moderna de 120 seguramente. Así que yo diría que la Mako está muy cerca de estar en el punto de equilibrio de lo que sería geometría, cinemática, en definitiva manejo de todo lo que es el mercado actual. Os quería enseñar, después de todo un día en la montaña, cómo quedan los protectores de polvo y barro, que en la parte trasera esta Mako lleva hasta 3. Como veis, este de aquí, vale, parece que queda todo bastante sellado, no entra nada.
aquí detrás tiene otro. Esto es más un protector antigolpe, más que para evitar que entre nada dentro del cuadro, pero bueno, ahí está, en su posición inicial, no se ha movido. Y este último faldón de plástico que va atornillado con 2 tornillos ahí, parece que cumple su función bastante bien. Faltaría ver, por supuesto, en un día de barro extremo, a ver qué tal se maneja, pero bueno, de momento yo he cantado, pero no ha llovido. Como conclusión final, Berria ha puesto toda la carne en el asador a nivel de desarrollo. Desarrollo, por cierto, que esta vez es íntegro desde Villarrobledo a Albacete. En este caso no ha habido una colaboración internacional como pasó con la anterior generación de Mako, en donde colaboraron con la empresa Tomus, sacando ambas marcas el mismo modelo con diferente nombre y haciendo un desarrollo conjunto. Esta vez lo han hecho todo 100% desde Albacete. Han conseguido sacar al mercado una bicicleta que está cargada de diseño, de tecnología, básicamente no tiene nada que envidiar al de las marcas de máximo prestigio. Si a esto le añadimos que sus modelos van a empezar en 3.500 euros y van a acabar en los topes de gama de 8.700 euros, va a existir la posibilidad de montar diferentes recorridos de suspensiones, 110, 120, 130 milímetros. Existe, por supuesto, la posibilidad de personalizar la bicicleta a nivel de colores. Ahora ya viene con doble bidón. La verdad es que esta bicicleta huele a posibilidad de top ventas. Tiene todos los ingredientes. Y ahora bien, porque sé que esto lo vais a dejar en el área de comentarios, si me preguntáis a mí específicamente sobre el tema de ocultar el amortiguador, os diré lo mismo que os dije con el lanzamiento de la Spark. Yo, personalmente, no es algo que necesite en una bicicleta. Pero puedo entender perfectamente que a estas alturas y tras varios años viendo cómo hay varias marcas intentando esconder el amortiguador de una manera o de otra, pues haya gente que le guste ese punto distintivo, donde más allá de una cuestión tecnológica o en donde más allá de una cuestión de sensaciones de conducción, sobre todo aporte una distinción a nivel de imagen, a nivel estético. Y aquí Berria la verdad es que lo ha conseguido, ha encerrado muy bien el amortiguador, no se ha quedado a medias tintas como otras marcas, como por ejemplo Olympia, que ha dejado ahí el vástago del amortiguador fuera, cosas así. Pero bueno, puedo entenderlo, que haya mucha gente, muchos de vosotros, que veáis esta bicicleta y digáis, wow, lo han conseguido. En fin, dejadme por favor en comentarios qué os parece la bicicleta, el desarrollo que ha hecho Berria, qué nota le pondríais del 1 al 10, compartir este vídeo con todos vuestros colegas que les guste el mountain bike y no dejar nunca de suscribiros si no lo habéis hecho todavía, porque os lo agradeceré enormemente. Me estaréis ayudando a hacer crecer el canal. Sed muy felices y nos vemos próximamente. Chao, chao.